Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y reflexionar junto con la reflexión de nuestro hermano en la fe el bellísimo pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, en el que nuestro Señor Jesucristo nos dice quiénes son su madre y sus hermanos. Nos revela quiénes pueden ser su madre y sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? No nos cansaremos de leer una y otra vez este pasaje del que ya tenemos vídeos, pero que seguiremos haciendo y reflexionando y profundizando, porque no tiene límite la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Su poder es infinito, un poder sanador, un poder que traspasa el espíritu. Así que hermanos, hermanas de la fe, vamos a leer, vamos a disfrutar y vamos a hermanarnos en la fe con nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre, dice nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos, hermanas en la fe? Para entender algo y acercarnos algo a lo que es la voluntad de Dios, primero debemos de creer en Dios. Dios Padre. Para creer en Jesucristo, Hijo del hombre, el Hijo de Dios, primero debemos de creer en Dios Padre. Y Dios Padre ha extendido su voluntad, ha hecho su voluntad. Primero, lo más obvio que vemos en el mundo material. La voluntad de Dios es como Dios quiere que sean las cosas. Y eso conforma la verdad. Delante de nosotros tenemos todo un mundo material que ahora sabemos, en 2021, que ha sido creado en un único instante. Hace 13.700 millones de años. Eso lo sabemos ahora, el Big Bang. Y sabemos que desde ese momento la creación, el universo, la voluntad material de Dios se sigue expandiendo. Porque vemos y podemos medir la radiación de fondo. Que esto lo descubrieron dos ingenieros eléctricos, Penzias y Wilson, hace relativamente muy poquito. Y hace muy poquito, muy poco antes, Edwin Hubble, descubrió que el universo se estaba expandiendo. Por el desplazamiento al rojo de las ondas de luz.
Eso lo sabemos ya. Sabemos que eso forma parte de la voluntad material de Dios. Y Dios además ilumina a la humanidad con personas que como un chispazo en un instante iluminan el camino de la ciencia. Y estamos hablando de Lemaitre. Lemaitre con su átomo primigenio, su concepto del Big Bang. Porque después de Hubble, el universo estaba expandiendo, pero no se sabía si era un universo que se expandía de siempre, infinitamente, desde todos los puntos, y se iba creando y destruyendo, o era un universo que había tenido un principio y se estaba expandiendo. El átomo primigenio de Lemaitre, en contraposición con Einstein, que Einstein pensaba al principio que el universo era estático. De ahí su constante cosmológica. Ahora sabemos que no es estático y que tampoco cumple el primer principio de la termodinámica, de la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque se está acelerando. Hay una parte del universo que es materia oscura y otra parte que es energía oscura, que la energía oscura produce la aceleración del universo cuando debería estar decelerando. Y no sabemos lo que es, ni la materia oscura tampoco. El resto, el 25% es materia oscura, el 70% energía oscura, se calcula de lo que hay en el universo y el no llega al 5% es materia, es lo que nosotros consideramos materia. Pues para hacer la voluntad de Dios tenemos que creer primero en Dios. Y Dios nos ha dejado miguitas racionales para que lleguemos a descubrirle por la razón lógica y por la razón de la experimentación, por la ciencia. Hermanos, hermanas en la fe, deben llegar a descubrir a Dios, a creer en Dios, a tener fe, para llegar a hacer la voluntad de Dios. Y empiecen por ahí, por el mundo material, que no es sino la voluntad material de Dios. Eso les va a llevar al mundo espiritual, que gracias a Dios ya hemos tocado con el campo de Higgs, desde el punto de vista de la física. Antes de que nada existiera, existía Dios. Antes de que nada material existiera, existía un ser consciente, vivo, omnipotente, omnisciente, eterno, más allá del tiempo. Un ser que nos ha creado, hermanos, hermanas en la fe, que ha creado todo, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Y que tiene una voluntad sobre nosotros, que nos va a pedir algo en nuestra vida, que quiere que nuestra vida tenga un propósito. Esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo.
que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Tienen que descubrir, hermanos y hermanas en la fe, qué es lo que Dios quiere de ustedes. Primero, como decimos, creyendo en Dios. Y después descubriendo qué es lo que quiere de nosotros, de cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Dios, todos la conocemos. Era morir para salvarnos, morir para enseñarnos el camino, más allá de la muerte, morir para vencer la muerte, morir para enseñarnos que somos seres espirituales. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Descubrir cuál es la voluntad del Padre y hacerla, cumplirla, y seréis mis hermanos. Mis hermanos no en la materia, mis hermanos espirituales, hijos de Dios. Y lo primero de todo, que es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:6. Primero de todo, creed y bautizaros. El que crea y se bautice será salvo. Tiene una lógica brutal. ¿Cómo vas a cumplir la voluntad de Dios, que es la verdadera salvación? Porque Dios nos tiene preparado una misión a cada uno de nosotros, que empieza aquí en este mundo, pero va mucho más allá de este mundo material. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir la voluntad si no creemos? ¿Cómo vamos a actuar en el mundo espiritual si no tenemos fe? Que es la fuerza que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que actúa en el mundo espiritual. Y desde el mundo espiritual en el mundo material. Es por eso que primero tenemos que creer en Dios, en nuestro Padre, y descubrir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Al creer tenemos que cumplir también, cumplir los mandamientos. Que el primero es ese precisamente, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu y con toda nuestra mente. Porque ese mandamiento nos vaya a llevar a descubrir cuál es esa voluntad de Dios. Y a convertirnos en hermanos de nuestro Señor Jesucristo. El mundo espiritual envuelve el universo. No sabemos todavía la conexión con la materia. Hemos descubierto algo con el campo de Higgs, pero es una fuerza, es un campo espiritual que envuelve el universo y a todos los seres vivos. Estos perrillos diminutos también tienen un soplo de Dios, un soplo del Espíritu. Hermanos y hermanas en la fe, nuestro Señor Jesucristo nos eleva de la materia
nos eleva de la hermandad sin espíritu. La hermandad sin creer en Dios es una hermandad vacía. La hermandad sin creer en el Padre nos hace huérfanos espirituales. Por eso que es muy, muy peligroso este concepto de hermandad sin espiritualidad. Porque no podemos ser hermanos en la fe, hermanos en el espíritu, de alguien que no cree. Satanás no hizo la voluntad de Dios. Dios tenía una misión y una voluntad para él, y no la hizo, no la cumplió, se rebeló. Es la lección. Dios Todopoderoso tiene una misión para cada uno de nosotros y debemos de acatarla. Somos pobres espíritus en un mundo material. Nuestra naturaleza debe ser la humildad ante la grandiosidad de la obra de Dios, ante la grandiosidad de su espíritu. No podemos imaginarnos cómo es Dios. Solo debemos dar gracias por existir, por habernos traído, por habernos dejado ver desde la materia, por habernos dejado sentir desde la materia el mundo espiritual dentro de nosotros. Es una revelación que nos traspasa estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a reflexionar junto con nuestro hermano en la fe, con su reflexión. Quem infeterit voluntatem Dei frater meus et soror mea et mater est. Quien de verdad haya hecho la voluntad de Dios, ese hermano mío y hermana mía y madre es. Cristo nos ofrece la verdadera hermandad, no la fraternidad universal, sino la hermandad como hijos de Dios, siempre que hagamos la voluntad de Dios Padre. Nuestro hermano en la fe reflexiona sobre la última encíclica del Papa Fratelli Tutti, del Papa Francisco, en la que habla de una fraternidad universal entre todos los hombres, sean creyentes o no. Lo cual es incompatible con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a no ser que se elimine a nuestro Señor Jesucristo de la ecuación. Porque en esa encíclica se habla de una hermandad sin espíritu, una hermandad vacía en la que no existe Dios, en la que no hace falta creer. Es un humanismo vacío, es un humanismo sin Dios. Esa fraternidad sin Dios es una fraternidad pagana, es una fraternidad que no es la que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nos descubre. Que hagamos la voluntad de Dios, que en principio
y para todos es cumplir sus mandamientos, convertirnos, bautizarnos y creer en el Evangelio y en la palabra de Cristo. Y luego descubrir qué es lo que quiere Dios de nosotros. A veces no lo vamos a descubrir, quizá en toda la vida. A veces no lo vamos a descubrir. A lo mejor después lo descubrimos en otra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Pero tenemos que estar preparados para recibir, para entender cuál es la misión que quiere Dios de nosotros. Primero, como dice nuestro hermano en la fe, cumplir sus mandamientos, convertirnos, bautizarnos y creer en el Evangelio, en la palabra de Cristo. Es así de simple, no hay que inventarse ninguna extraña y engañosa fraternidad, en alusión a la fraternidad de Fratelli Tutti. Cristo nos lo aclara en una sola frase: hacer la voluntad de Dios, y nadie viene al Padre sino por el Hijo. Juan 14:6. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Todo lo demás sobra y engaña, porque prescinde del camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Porque prescinde del espíritu, porque prescinde del mundo espiritual, porque materializa todo, cristaliza ese espíritu y lo convierte en algo solo material. Cuidado, hermanos y hermanas en la fe, porque esto puede ser el humo del diablo que haya entrado en la iglesia. Puede ser que Satanás quiera seguir ocultándose, y qué mejor que ocultarse en el mundo material. Satanás está muy revuelto. Está muy rabioso porque se le va su camuflaje, se le va despedazando, su humo se va disipando. Porque la fe y la razón están convergiendo. Están convergiendo, hermanos y hermanas de la fe. Satanás ha estado muy a gusto en la división fe-razón. Pero la fe y la razón están llevando, la fe siempre ha llevado a Dios, pero la razón está llevando a Dios también. Están convergiendo. Es por eso que Satanás se va a inventar todo tipo de argucias, todo tipo de falacias, todo tipo de engaños para seguir oculto en el mundo material, para intentar hacer creer, hermanos y hermanas en la fe, al mundo que no existe el mundo espiritual. Es por eso que aquí, y Dios nos perdone, en esta fraternidad sin creer, se entrevé la pezuña de Satanás. Y que Dios nos perdone. Porque está hecho por un papa. Un sucesor de Pedro, de Cefas, de Pedro, sobre el que nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia. Pues un sucesor de Pedro está negando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice clarísimamente que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No otro. No otro. Y claro, lo que se está haciendo es negar, ocultar, silenciar a nuestro Señor Jesucristo.
No nos engañemos, reflexiona nuestro hermano en la fe. A otros ni nos engañemos a nosotros. Para ser hermanos del prójimo, nosotros y el prójimo tenemos que aceptar primero ser hermanos de Cristo. Que el Espíritu Santo nos dé los dones necesarios para hacer comprender esta verdad. Amén. Hermanos, hermanas en la fe. Hermanos, hermanas en el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas pequeños de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo. Creamos profundamente en Dios para cumplir su voluntad. Luchemos cada día por descubrir cuál es esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y cumplámosla. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que nuestro Señor Jesucristo, como hermano mayor que es nuestro, de todos nosotros, nos ilumine en el camino y en descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta vida y en la otra. Amén.